¿Es constitucional la propuesta de amnistía que se está debatiendo en el Congreso? ¿Hay argumentos sólidos sobre su legitimidad? ¿O podemos decir que no los hay? Bienvenidos. Importantes juristas, asociaciones de jueces, abogados, entre otros, se encuentran debatiendo en este momento a favor y en contra de la constitucionalidad de una posible amnistía. Entre estos destacados juristas se encuentran, solo por mencionar algunos, nombres muy destacados como los de Martín Pallín y Gimbernat. El detonante ha sido la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE. El debate de una posible amnistía parecía superado tras la proposición de ley que presentó ERC en el 2021. En aquel momento el PSOE entendió que esta propuesta era claramente inconstitucional y que no era factible. El resultado de las elecciones generales ha hecho cambiar el tablero de juego. Pero sea como fuera, yo me voy a centrar en el debate jurídico. Y la verdad es que hay argumentos muy buenos a favor y en contra. Lo único que te pido es que abandones por un momento tus convicciones políticas y me acompañes. La amnistía, como concepto así en general, puede llegar a ser un instrumento democrático, legítimo, que excepcionalmente, en el ejercicio del derecho de gracia, permita una suerte de reconciliación nacional, principalmente cuando se viene de un importante conflicto político. El ejemplo jurídico más cercano que tenemos, el de la transición, está ahí, aunque recordemos que incluso hasta la legalidad de esta amnistía fue puesta en entredicho hace solo unos años por algún sector de la sociedad en el conocido caso de los crímenes del franquismo. También tenemos el precedente de la amnistía de Manuel Azaña de 1936, durante la Segunda República. Por tanto, negar el carácter democrático de una amnistía porque sí, no parece muy acertado. Y esto es así porque las amnistías no son predicables exclusivamente de los estados totalitarios. Como principal argumento a favor de la amnistía, se señala que la Constitución española guarda silencio sobre este aspecto, únicamente refiriéndose a la prohibición de los indultos generales. Por lo que entonces ese silencio debe ser favorable a entender que éstas están permitidas. En el marco de la Unión Europea también hay referencias a las amnistías. No muchas, es verdad, pero las hay. Y esto hay que reconocérselo a los partidarios de la amnistía. Así lo podemos ver en alguna decisión marco sobre la que recientemente se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2 sentencias del 2021. Dicho esto, los partidarios de la amnistía aluden igualmente a que en otros países vecinos se han concedido amnistías de un modo legítimo, y es verdad, pero aquí creo que debemos de pararnos un poco más detenidamente. Y esto es así porque la comparación con otros países en lo que se refiere al derecho es siempre problemática. El hecho de que otro país vecino adopte determinadas decisiones no es razón por sí sola suficiente para tomarlo como un ejemplo a seguir. Tenemos el caso de Portugal, mediante la que en el 2023 se acordó amnistiar a todos los jóvenes de entre 16 y 30 años por la comisión de determinados delitos con motivo de la visita del Papa Francisco. Sin embargo, se suele pasar por alto que en su artículo 7º se prevé un listado inmenso de excepciones que casi abarcan todo el Código Penal. En concreto, prohíbe la amnistía de delitos de corrupción, de malversación y otros delitos contra el Estado. Es decir, la amnistía portuguesa se refiere a delitos no graves con penas de prisión no muy elevadas y siempre dejando a salvo las indemnizaciones. Por tanto, este ejemplo es difícilmente comparable al nuestro. Tenemos también el caso de Irlanda del Norte, en una iniciativa de la Cámara de los Comunes que ha generado mucha controversia porque amnistía actos calificables como terroristas cometidos entre 1966 y 1998, incluidos asesinatos. Tampoco creo que este precedente no sea muy útil porque aunque en Irlanda del Norte hubo un conflicto abiertamente violento, es cierto que se amnistían hechos de hace bastante tiempo. Además de que con la aprobación de esta amnistía no habría un rédito político inmediato para quien lo promueve y lo aprueba. En otros ejemplos de países vecinos se alude al caso de Italia, en cuya Constitución se menciona expresamente que son otorgados por el presidente de la República en virtud de la ley de delegación de las cámaras. También por Francia se han concedido varias amnistías a lo largo del último siglo, como también lo ha hecho Alemania. Y efectivamente, no podemos desconocer estos ejemplos de amnistías, pero debemos de ceñirnos a interpretar la Constitución española, que es lo que importa. Porque como correctamente ha dicho el profesor Gimbernat en cuanto a este último ejemplo, ese recurso
recurso a la situación en Alemania es completamente extemporáneo, porque no se trata de interpretar la Constitución alemana, sino la española, en la que consta la prohibición de los indultos generales que no figuran en las constituciones de esas otras naciones democráticas. Recordándonos este profesor que la prohibición de los indultos generales en España tiene su origen en los 13 indultos generales, arbitrarios y atentatorios contra el principio de igualdad, que fueron promulgados durante el franquismo. Tanto es así que la Constitución alemana y española no son comparables, que la Constitución alemana prohíbe los partidos que ponen en peligro la integridad nacional, cosa que no sucede en la nuestra porque no tenemos una democracia militante. Y entonces, ¿qué motivos han alegado para justificar la amnistía en este momento en España? Creo que puede resumirse en 2 puntos. En primer lugar, se expone la necesidad de una reconciliación nacional para garantizar la convivencia de cara al futuro. Es decir, se trata de un motivo puramente político, que no jurídico. Aun asumiendo que esto sea verdad, lo que no se entiende es que esto no constase así explicado y defendido antes de las elecciones generales. Y en segundo lugar, con un argumento ya más jurídico. Diversos juristas han aludido también a que la amnistía es necesaria por el principio de intervención mínima y por la falta de proporcionalidad de las condenas en el asunto del proceso. Que aun asumiendo también la veracidad de esta afirmación, en primer lugar, la ley penal no la crean los tribunales, sino el poder legislativo. Los tribunales se ciñen a aplicar el Código Penal, pero es que, si hubiera motivos para atemperar una posible condena, podrían adoptarse aquellos indultos particulares que fueran necesarios. Por lo que, en resumen, parece que este argumento tampoco es muy fuerte. Lo que trasluce detrás de todo esto, en definitiva, es la compra, entre comillas, de que en el Tribunal Supremo se han perseguido delitos políticos, como así lo sostuvieron los entonces acusados en el juicio del proceso. Yo soy un preso político, no soy un político preso. Me considero un preso político, este es un juicio político. ¿Y qué hay de los contrarios a la amnistía? Quienes están en contra de la amnistía porque dicen que atenta contra la igualdad de todos los españoles, tampoco me parece que tengan mucha razón, porque en ese caso también estarían prohibidos los indultos particulares y no lo están. En el argumento de la separación de poderes creo que hay más fundamento, pero el punto nuclear quizás sería que las medidas de gracia, en general, quiebran la separación de poderes porque se trata de intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, al dejar sin efecto, en todo o en parte, una sentencia condenatoria. La diferencia es que los indultos particulares están permitidos y regulados, y los indultos generales expresamente prohibidos. Y por este motivo coge tanta fuerza el argumento lógico de menor a mayor que ha venido defendiendo el profesor Gimbernat, porque si se prohíbe lo menor, con más razón lo mayor. Es decir, si el artículo 62 de la Constitución española prohíbe los indultos generales, con mayor motivo aún tiene que prohibir también una medida de gracia todavía más amplia como una amnistía general. Y esto es así también porque si la Constitución no admitiera los indultos particulares, estos tampoco podrían existir. Por contrapartida, por sectores favorables a la amnistía, se dice que si ésta fuera un instrumento inconstitucional, el Tribunal Constitucional tendría que haber anulado la ley de 1977. Sin embargo, como indica el catedrático Ruiz Robledo, simplemente no hay jurisprudencia de este tribunal porque nunca se ha presentado una ley de amnistía aprobada durante la Constitución. Así que este argumento tampoco parece tener mucha fuerza. Por otro lado, en alusión a la coloquialmente llamada amnistía fiscal, que no es propiamente una amnistía, aunque vulgarmente se la quiera llamar así, el precedente que sí tenemos, no obstante, es la sentencia del Tribunal Supremo que dice que en el derecho de gracia se excluyen los indultos generales como la amnistía. Entonces, ¿por qué se dice que el silencio de la Constitución permitiría las amnistías? Sus partidarios afirman que la Constitución limita el derecho de gracia del Poder Ejecutivo, permitiendo los indultos particulares y prohibiendo los generales. Y que, no obstante, la amnistía corresponde al Poder Legislativo. Este es un argumento muy interesante, porque desde esta perspectiva, entonces, el indulto y la amnistía serían solo aparentemente similares, pero en realidad tendrían una naturaleza distinta. Ya en su momento, Jiménez de Asúa así lo defendió ante las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Sin embargo, no parece lógico que las amnistías sean aprobadas por la Cámara Legislativa, porque en puridad no se deroga ninguna norma penal, solamente excluyen la aplicación de determinados delitos a una serie de personas. Por tanto, existe un argumento en contra que no parece nada descabellado. Y esto debería ser así, aunque, por ejemplo, la Constitución de otros países, como la portuguesa, prevea que los indultos genéricos y las amnistías sean aprobados por la Asamblea.
porque indulto y amnistía son, los dos, formas de gracia. Pero sea como fuere, volviendo al punto de antes, el problema fundamental es que el silencio de la Constitución no puede suponer por sí mismo una admisión automática. La validez de una ley de amnistía debe depender de si es compatible con los mandatos y principios constitucionales. Por este motivo, tampoco el silencio de la Constitución puede reinterpretarse a la luz de la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en la que se mencionaba la amnistía, es verdad, pero esta alusión tiene una explicación histórica que es propia del momento en el que se aprobó esta ley. En este sentido, recordemos que en el Código Penal de 1973, de época preconstitucional, se preveía la amnistía como una causa de extinción de la responsabilidad penal, y ahora en el Código Penal de 1995, ya de tiempos de la Constitución, esta previsión ha desaparecido. Pero entonces me diréis, ¿hay alguna forma de que la amnistía sea legítima y constitucional? Bueno, el problema de base es que es muy difícil deslindar el debate político del debate estrictamente jurídico. Y claro, para justificar la legitimidad de una norma, creo que es necesario acudir al contexto histórico-social y atender a lo que es, que no a lo que se dice que es. Por ello, ciñéndonos puramente a lo jurídico, en mi opinión, si se quiere dotar de constitucionalidad a la amnistía, se debería de reformar previamente la Constitución y promulgar una ley que regule las condiciones concretas en las que se pueden dar. Por ejemplo, para evitar arbitrariedades, habría que prohibir las autoamnistías. Autoamnistías que podrían darse en caso de gobiernos de mayorías absolutas que estén siendo perseguidos por X delitos, como por ejemplo de corrupción. Autoamnistías, por cierto, como la franquista, que se declaró en 1939 tras la victoria del movimiento nacional, que no tiene cabida en un Estado democrático y de derecho. Entre estas prohibiciones se podrían incluir también determinadas clases de delitos que no puedan ser amnistiados. En fin, mucho se podría discutir sobre esto. Esta necesidad de una reforma constitucional previa va en la línea de lo apuntado por los letrados del Congreso en su reciente informe. Además, la discusión es de tanta importancia que requiere de un muy amplio consenso social, porque además, sin ese consenso, tampoco sería posible conseguir esa reconciliación nacional a la que se alude en la exposición de motivos, como causa justificativa de la amnistía. Este consenso social es precisamente la condición previa para una necesaria reforma de la Constitución. Pero en todo caso, para una posible amnistía, parece lógico que si el Estado renuncia a la pena, haya un compromiso al mismo tiempo de abandonar la futura comisión de hechos calificables como delictivos, sin que ello suponga naturalmente el abandono de las convicciones políticas de cada uno. Y esto va de suyo, porque desde el punto de vista de la función de la pena, lo contrario no tendría ningún sentido. Es decir, se puede abandonar la perspectiva retributiva, el pagar el delito con una pena. Ello en pro de una reconciliación, pero sin vaciar de contenido la función preventiva, que es evitar nuevos y futuros sucesos similares. Esto no quita que si se aprueba finalmente esta ley y el Tribunal Constitucional la declara constitucional, no habrá otra que aplicarla, porque para eso está el imperio de la ley. No obstante, aunque el Tribunal la declare constitucional, ya veremos con qué argumentos, y no por eso va a ser una verdad revelada. Recordemos, por ejemplo, que la doctrina Parot fue avalada entonces por el Tribunal Supremo y el Constitucional, y no por eso era respetuosa con los derechos fundamentales, como así lo declaró después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los juristas, por tanto, debemos ser fieles a la fuerza de nuestros argumentos, nos den o no otros la razón. Por lo demás, se puede entender que la amnistía es, o no, un instrumento legítimo democrático para solucionar conflictos enquistados bajo ciertas condiciones, y al mismo tiempo defender que la Constitución, tal como está redactada, no admite esta medida de gracia. Quizás para terminar sea bueno recordar las palabras de Luis de Tapia. Una sociedad en la que el oro o la influencia son resquicio para evitar la pena, no tiene autoridad para decirle al infeliz, aquí te pudrirás. En fin, ¿y tú qué crees? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿En qué discrepas? Házmelo saber abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos.